Dios te bendiga, bienvenido al Rincón de Dios. Hoy esperamos en el Señor que el tema que hemos de presentarle en esta tarde sea de bendición para su vida, sea algo edificante que les ayuda a crecer en su vida espiritual. Hoy hemos de hablar de un tema muy importante, es un tema que está atacando a los hijos de Dios en estos últimos tiempos y la misma es sobre la incredulidad en los hijos de Dios y cuán importante tenemos que identificar este mal en nuestra vida para poder soltarlo, renunciar a él y recibir lo que Dios ha prometido sobre nuestra vida desde el principio. La base bíblica que hemos de utilizar en este tema es Génesis capítulo 18 versos 9 al 14 y hemos de leer la versión Dios habla hoy. Al terminar de comer, los visitantes le preguntaron a Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Allí en la tienda de campaña, respondió él. Entonces uno de ellos dijo, el año próximo volverá a visitarte y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham a la entrada de la tienda. Abraham y Sara ya eran muy ancianos y Sara había dejado de tener sus periodos de menstruación. Por eso Sara no pudo aguantar la risa y pensó, ¿cómo voy a tener este gusto ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? ¿No cree que pueda tener un hijo a pesar de su edad? ¿Acaso hay algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? El año próximo volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo. ¿Qué es incredulidad? Según el diccionario bíblico, la incredulidad es la falta de fe en Dios y es el obstáculo más grande que impide a una persona recibir las promesas de Dios. Y lo voy a repetir, incredulidad es, según el diccionario bíblico, la falta de fe en Dios y es el obstáculo más grande que impide a una persona recibir las promesas de Dios. Cuando vamos a la RAE, la misma define a incredulidad como repugnancia o dificultad en creer algo. En este primer escenario, en esta primera parte que hemos de hablar sobre la incredulidad, hemos de hablar sobre la vida de Sara, sobre el caso de Sara. Según Génesis capítulo 11, verso 30, la Biblia nos confirma que Sara era una mujer estéril. Por tanto, es normal que si nosotros miramos su situación con nuestros ojos humanos, hemos de decir, es imposible que esta mujer pueda tener un hijo. Es imposible que esta mujer dé a luz. Cuando nosotros miramos nuestra circunstancia, nuestros obstáculos de esta forma, no importa la promesa que Dios pueda hablar sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, siempre lo hemos de ver de forma imposible. Pero para eso Dios trae una palabra en esta tarde, para que usted entienda que si usted renuncia a lo que es la incredulidad, usted tiene la oportunidad de accionar en fe y pelear por esa promesa que Dios ya ha establecido desde la eternidad. Entonces, Abraham recibe la promesa que él iba a tener un hijo. Desde ese mismo instante, ambos estaban esperando la promesa que siempre nos pasa a nosotros. Cuando Dios promete, nos da una promesa, Él siempre nos va a decir, tengo esto para ti, tengo esto, yo te voy a dar esto. Y en ese instante la emoción humana siempre va a pasar, donde nosotros vamos a decir, oh, Dios mío, qué bueno, la promesa lo voy a recibir y come y pasa los días y un, dos, tres, cuatro, pasa meses, puede ser que pasen hasta años y nosotros no ver nada. Ahora, ¿qué pasa cuando no estamos viendo lo que Dios ha prometido en nuestra vida? Yo tomo una decisión. Yo determino si voy a seguir confiando y accionando en fe para el cumplimiento de mi promesa
o si no, voy a abrirle la puerta a la duda, a la incredulidad y evitar que esa promesa se cumpla en esta vida. Abraham confiaba. Sara no confiaba. Sara tenía ese problema de la incredulidad en su vida a tal nivel que ella provoca una situación innecesaria en la vida de ambos porque ella entendía que ella podía ayudarle a Dios. La persona que le permite que la incredulidad entre a su corazón y a su vida siempre se va a adelantar a los planes de Dios, siempre va a tomar decisiones a la ligera, siempre va a tomar pasos sin consultarle a Dios si esa es parte de su voluntad o no es parte de su voluntad. Y podemos ver en Génesis 16 que Sara en su desesperación de no ver la promesa cumplida, de ella estar embarazada, de ella no ver que estaba a dar a luz, ella entonces le entrega a su sierva Agar a Abraham. Y cuando nosotros entramos a ese tipo de desesperación, es que ya hemos permitido que la incredulidad entre a nuestro corazón. La incredulidad siempre te va a llevar a tomar decisiones a la ligera, siempre te va a ayudar a llevar a dudar de lo que Dios está hablando. Cuando yo dudo, cuando yo permito que la incredulidad entre en mi vida, yo comienzo a dar pasos, yo comienzo a realizar gestiones creyendo que yo puedo ayudar a Dios en sus planes. Pero la realidad es que Dios necesita que usted entienda que Él no necesita ayuda, que Él no necesita que nosotros entremos en tomar decisiones, que nosotros busquemos estrategias para adelantar la promesa, porque la realidad es que Dios no necesita nuestra ayuda. Y cuando vemos la historia de Sara, podemos ver que la incredulidad, la desesperación la lleva a tomar una decisión a la ligera y vemos en la historia Génesis 16 que entonces Agar cae embarazada. Ahora, la incredulidad nos lleva o lleva a la persona a olvidar las promesas que Dios en algún momento nos dijo. Si Dios ya había prometido un hijo, si ya Dios había hablado sobre la vida de ambos, si Dios los había llevado hasta donde ellos estaban y no sabían para dónde iban, entonces cuando nosotros permitimos que la incredulidad entre a nuestra vida, comenzamos a olvidar lo que Dios prometió, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha realizado en nuestra vida y para nosotros, y comenzamos a claudicar en nuestros pensamientos. Podemos ver que Sara se olvidó totalmente de todo lo que Dios había hecho con ellos hasta ese entonces. Sara se había olvidado de la promesa, su desesperación, porque cuando yo permito que la incredulidad entre a mi corazón de inmediato, comienzan a entrar otras cosas a mi vida, la frustración, la desesperanza, la depresión. Comenzamos a abrirle puerta a otras cosas que Dios no desea que nosotros tengamos. Nosotros no, Dios no desea que nosotros estemos en un estado de ansiedad, en un estado de desespero, en un estado de frustración porque no vemos las promesas, sino que Él nos hace el llamado de creer, de accionarnos en lo que es su perfecta voluntad. Cuando se determina tomar una decisión y que no está bajo la perfecta voluntad de Dios, eso nos lleva a alejarnos del propósito de Dios y al final nos aleja de la presencia del Señor, porque cuando yo comienzo a dudar, a no creer, a tener falta de fe, a permitir que la incredulidad gobierne mi vida, entonces yo estoy tomando la decisión de alejarme de su presencia, de decirle, Señor, yo no te necesito, yo lo puedo hacer sola, yo lo puedo hacer sola, el cumplimiento yo lo puedo lograr y echo a Dios a un lado. Y lo interesante es que en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 3 verso 12 dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tengan un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Las promesas que Dios hace
o habla sobre nuestra vida, lo va a cumplir. Lo único que Dios nos está pidiendo a nosotros es que creamos en fe, que creamos, que caminemos, que accionemos en fe hacia todas las promesas que Él ha hecho en nuestra vida. De lo contrario, si no nos cuidamos, si no nos cuidamos y comenzamos a permitir que la incredulidad domine mi corazón, domine mis pensamientos, entonces eso nos va a llevar a alejarnos de la presencia del Señor, a provocar consecuencias innecesarias. Dios no quiere que tú pases por consecuencias, sufrimientos por causa de la desobediencia. Al contrario, Él nos llama a creerle, Él nos llama a accionar en fe, Él nos llama a confiar plenamente en Él. En Génesis 18 vemos cómo Abraham recibe una visitación del Señor para volver a recalcarle la promesa de un hijo. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que recalcar? Te lo voy a cumplir, yo te lo prometí, yo no te he dejado sola, yo estoy contigo, yo no te voy a abandonar. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que recalcar las promesas en nuestra vida? ¿Sabe qué? En este momento pasó. En este momento el Señor vino a visitar a Abraham y yo estoy convencida, no tan solo de Abraham, era necesario que Sara escuchara la promesa también. Era necesario que el mismo Señor llegara para decir, Sara, la promesa sigue vigente, no importa la edad, no importa el obstáculo, no importa la circunstancia, tu promesa se va a cumplir. Y muchas veces cuando comenzamos a permitir que la incredulidad y la duda entre en nuestra vida, entonces comenzamos a ver cómo nos alejamos de la presencia, cómo nosotros nos olvidamos de la promesa. Cuando la incredulidad gobierna el corazón, siempre se ha de mirar con nuestros ojos humanos y no con los ojos de Dios. Siempre, no es simplemente decir yo creo, porque muchas veces decimos, sí, Señor, yo creo. Día uno, día dos, sí, Dios, yo creo. Día tres, y comienzan a pasar los días y comienza a bajar la intensidad de yo decir yo creo. Y en la realidad, en mi interior hay una lucha interna entre la incredulidad y si creo o no creo. En el corazón hay una lucha diciéndote, estos son los obstáculos, es imposible, no lo vas a ver. Y muchas veces nosotros de la boca para afuera comenzamos a decir yo creo, pero a la larga los resultados de nuestras acciones está diciendo todo lo contrario. Dios es un Dios de cumplimiento, Dios es un Dios que cuando Él promete, Él va a cumplir, pero eso está de tú y de nosotros, el ver el cumplimiento, el accionar hacia eso. La incredulidad llevó a Sara a reírse cuando escuchó la promesa, nuevamente, porque tenía sus ojos en las limitaciones, pero Dios siempre llega cuando todos los recursos humanos son agotados. Sara se rió, su indiferencia ya, la incredulidad ya estaba presente en su vida y ella no lo podía creer. Y lo interesante de esto es, y con esto yo voy cerrando el tema, que la persona que permite que la incredulidad gobierne su vida, una de las síntomas de las personas incrédulas es que deja de orar por esas promesas, que deja insistir por esas promesas. Uno de los síntomas más peligrosos de lo que es la incredulidad en nuestra vida es que nosotros comenzamos a alejarnos de la presencia del Señor y comenzamos a tener una indiferencia a las promesas que Dios ya ha hablado sobre nuestra vida. Y hoy Dios necesita que tú identifiques si has entrado en ese estado de incredulidad, si ha llegado la falta de fe, si ha llegado la desesperanza, si te has programado y entendido que ya Dios no va a cumplir sus promesas. Sabes, la palabra es muy clara, la palabra es hermosa, porque luego el Señor le hace una pregunta a Abraham y le dice, ¿hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacer? Pero la pregunta anterior me llama la atención porque dice, ¿no cree que pueda tener un hijo a pesar de su edad?
Entonces él, y me encantó esta pregunta porque Dios en ningún momento mencionó esterilidad. Dios en ningún momento mencionó una condición, un obstáculo. Y cuando Sara presenta otro obstáculo por encima de la esterilidad, Dios le está diciendo, ni la esterilidad, ni la vejez, ni ninguna circunstancia humana va a evitar que yo cumpla lo que yo hablé sobre tu vida. Luego él pregunta, ¿hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? El próximo año, el próximo año volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo. Entonces Dios está diciendo, yo te tengo que visitar. Yo te tengo que visitar para recordarte lo que es mis promesas. Pero ¿sabes qué? Yo voy a visitarte de nuevo porque yo voy a ver lo que ya yo te prometí. Lo vas a ver tú con tus ojos, lo vas a testificar con tu boca, lo vas a poder publicar, lo vas a poder gritar a los cuatro vientos. No permitamos que la incredulidad gobierne nuestro corazón. No permitas que la incredulidad defina lo que Dios quiere hacer para con tu vida. Hoy es un buen día para repasar las promesas que Dios ha hecho sobre tu vida. Hoy es un buen día para recordar. Hoy es un buen día de tú sentarte, Señor. Estas son las promesas que tú me has hecho y no las he visto. La pregunta es, ¿por qué no lo has visto? ¿Desististe? ¿Dejaste de orar? ¿Dejaste de creer? ¿Echaste a un lado la fe? ¿Echaste a un lado la oración? ¿Olvidaste que Dios cumple su promesa? ¿Cuál es la razón por la cual no estás viendo tu promesa hoy? Dios desea que si tú estás en este estado de la incredulidad, que usted renuncie a la incredulidad, porque Dios desea cumplir sus promesas. Hay miles de promesas que están esperando a manifestarse en el mundo natural para los hijos y solamente Él está esperando por un corazón que crea, un corazón que esté deseoso de ver lo sobrenatural manifestarse en su vida. Hoy es un buen día a renunciar a la incredulidad. Hoy es un buen día a nuevamente creer en que Dios va a cumplir sus promesas. Yo no sé por qué situación estás pasando. No sé si son crisis matrimoniales, no sé si son crisis con tus hijos. Yo no sé cuál crisis estás en tu vida. No sé cuáles son las promesas que Dios ha hecho sobre tu vida, pero escúchame bien. Hoy es un buen día a renunciar a la incredulidad y comenzar a abrazarte a la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay nada imposible para ti. La Biblia dice en Génesis 18 que el Señor le preguntó a Abraham, ¿acaso hay algo imposible que el Señor pueda hacer? Contéstate esa pregunta. Si no has visto la promesa, algo está pasando. Si es la incredulidad, renuncia a él hoy. Si es algo, un obstáculo, bríncalo. Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy hemos de orar. Hoy hemos de pedirle al Señor que te fortalezca. Hoy hemos de pedirle al Señor que nuevamente abra tus ojos y que tú te puedas abrazar a la fe. Hoy le voy a pedir al Señor que te multiplique esa fuerza para que puedas seguir caminando y no desfallezca. Cristo viene. No hay promesa más grande de que el Rey de Reyes y Señor de Señores regresa por sus hijos, regresa por su iglesia. Hoy es un buen día para reconciliarte. Hoy es un buen día para convertirte. Hoy es un buen día para entregar tu vida a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque hay una promesa maravillosa que dice que en un abrir y cerrar de ojos sonará la trompeta y aquellos que están muertos en Cristo resucitarán y los que quedamos vivos, entonces nos encontraremos en el cielo con ellos. Esa promesa es para todo aquel que crea. Esa promesa es para todo aquel que crea y nosotros deseamos que tú creas con nosotros. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde por este tema tan maravilloso, Dios. Yo tengo la convicción que todo aquel que escuche, Señor, esta palabra en el rincón de Dios será transformado en esta hora, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por los momentos en que hemos permitido que
que la incredulidad, Señor, gobierne nuestra vida. Y te pedimos en esta hora, Señor Jesucristo, que tú nos laves con tu sangre. Espíritu Santo, redargúyenos, ayúdanos, danos fuerza, Señor. Mira aquel que está luchando con la incredulidad. Mira aquel que está en desesperanza, que está frustrado, que está frustrada. Mira aquel, Señor, que se encuentra desesperada porque no ve las promesas cumplirse. En esta hora yo envío la palabra de fortaleza, Señor. Tu palabra dice en el libro del profeta Isaías que tú multiplicas la fuerza donde no hay ninguno, Señor. Y acabamos de leer en Génesis 18, ¿acaso hay algo imposible para Dios? No lo hay, porque dijiste luego, Señor, el año próximo me los visitaré de nuevo y Sara tendrá su hijo en esta hora. Yo, Señor, declaro en el nombre de Jesús que todo aquel que decida hoy a creer en ti, Padre de la gloria, tú le devuelvas, Señor, las promesas, que tú se los cumpla, Padre, que sus ojos puedan ver que tú eres un Dios de palabra, que tú no eres hijo para mentir, ni hijo de hombre, Señor, para arrepentirte. Dios mío, Señor, en esta hora yo te pido que seas tú, Señor, trabajando en los corazones, Padre, aquel que te acepta como su único exclusivo Salvador, aquel que se reconcilia contigo, Señor, hoy. Yo te pido por ello, escribe su nombre en el libro de la vida y que, Señor, tu nombre, Jesús, sea escrito en el corazón de ellos, Espíritu Santo. Hoy, Señor, yo te pido que tú les fortalezcas, que tú aumentes su fe, que puedan esperar pacientemente en tu presencia, que ellos entiendan que tú les amas, que las promesas siguen vigentes, que solamente estás esperando, Señor, que ellos crean y que caminen en fe, en pos de cada promesa que has hablado sobre su vida. Hoy yo te doy gracias, Señor, por esta sección del Rincón de Dios. Y yo sé, Señor, y yo sé que vendrán testimonios, Padre. Y yo tengo la convicción, Señor, que habrán vidas transformadas. Y al final, Dios, yo testificaré y te daré la gloria porque tuya es, mi amado Rey. En el nombre poderoso de Jesús, recuerda que solamente hay que creer. Y si creemos, Dios no nos va a dejar. Dios te bendiga. Por aquí la pastora Elizabeth. Nos vemos la semana próxima.